Contraseña, ciencia, tecnología, sociedad. El asbesto es un grupo de minerales que se ha explotado durante siglos con fines industriales. Sin embargo, por sus características, al entrar al organismo, este no puede ser procesado y al estar expuesto por mucho tiempo a este material, las personas suelen desarrollar diferentes enfermedades. En este capítulo de Contraseña conoceremos acerca de este material, las enfermedades a las que está asociado y qué se ha hecho en Colombia para erradicarlo. Contraseña es una producción del ITM. El asbesto es un material, ¿cierto?, de origen cerámico natural que se obtiene directamente de canteras o minas a cielo abierto, donde, ¿cierto?, se hace un proceso de trituración y se obtienen diferentes tipos de fibras a partir de este tipo de material, que son rocas que se obtienen directamente de la naturaleza. Las aplicaciones del asbesto están condicionadas por su tamaño, forma, ¿cierto?, en función de que el tamaño y forma le da ciertas aplicaciones en función de las prestaciones que se pueden obtener. ¿Cierto? Eso está más en el tamaño, en el largo de la fibra, el tamaño de la fibra, condicionado por el color, ¿cierto? Hay asbestos de diferentes colores, hay blanco, hay azul, ¿cierto?, hay verde, ¿cierto?, unas combinaciones de colores que hacen que el asbesto se pueda aplicar en una u otras, en otros campos, ya como son a nivel industrial o a nivel arquitectónico o incluso a nivel aeronáutico. ¿Para qué se usa el asbesto? El asbesto se utilizaba para fabricar aislamiento térmico y aislamiento eléctrico por las características propias del asbesto. El asbesto es muy resistente al calor. Por ejemplo, para quemar una fibra de asbesto se puede necesitar temperaturas que oscilan entre los 400 y los 1000 grados centígrados. Entonces el asbesto se ha utilizado para fabricar ropa resistente a los incendios, para fabricar tuberías, para fabricar elementos que necesiten, que se utilicen para fricción, como por ejemplo las pastas de frenos, para fabricar tuberías, para fabricar fibrocemento, porque el asbesto le da mucha resistencia. Entonces, por ejemplo, tuberías grandes, el cemento se mezcla con asbesto y esto le da una gran resistencia a estas tuberías. Entonces, durante todos los últimos 20 años del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, se utilizó mucho a nivel industrial el asbesto para muchos usos. El uso del asbesto, como por su origen, ¿cierto?, además de su material cerámico, tiene unas altas prestaciones, y también por la facilidad de su elaboración. Es un material que, como está directamente en la naturaleza, simplemente el proceso de obtención es triturar la piedra, se obtienen los diferentes tipos de fibras en función de tamaño y forma. Entonces es una forma muy fácil de obtención, a diferencia de los otros materiales que lo pueden sustituir, como la fibra de vidrio, fibra de carbono, fibras naturales, que su obtención es, a diferencia del asbesto, consume mucha energía para poderlo obtener. Si bien la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones científicas a nivel mundial han aconsejado a todos los países del mundo eliminar todos los tipos de asbesto para erradicar las enfermedades cancerígenas asociadas, solo 66 países han accedido a hacerlo. El asbesto como tal, ¿cierto?, es un material de origen natural, ¿cierto?, cerámico, que en su composición química tiene unos elementos que son el calcio, silicatos y magnesio. Es un material que por sus orígenes o por sus condiciones es un material de altas prestaciones. Como dije, es un material cerámico y las condiciones o las prestaciones que tiene son materiales que soportan altas temperaturas, al ser mezclados o llevados a cabo con otros materiales en forma de compuestos, por ejemplo con el cemento, le da unas altas prestaciones como son propiedades físicas, mecánicas, resistencia, y por eso este material en la actualidad es de gran
uso o gran consumo. Y en su estructura en la naturaleza, entonces esta forma de sílice que conocemos como asbesto adquiere forma de fibras, una forma especial en que el mineral está presente en la naturaleza. Estas fibras pueden ser de varios tamaños, grandes, medianas o pequeñas, y como son minerales, al organismo le queda muy difícil destruirlas con los mecanismos que normalmente el organismo tiene, el sistema de defensa del organismo tiene para destrozar o procesar o degradar lo que le es ajeno. Al organismo le queda imposible por la estructura química y física que tiene el asbesto. Contraseña: Ciencia, Tecnología, Sociedad. Las enfermedades asociadas al asbesto tienen dos características importantes. La primera de ellas es que no tiene cura y la segunda es que son enfermedades silenciosas que solo se logran detectar luego de 15 o 20 años de estar expuesto a este material. Realmente los estudios con el asbesto datan de mitad del siglo pasado. El asbesto, se conoce que la gente se enferma con el asbesto desde la época de los romanos, que los esclavos les tocaba hacer cosas con el asbesto que se sacaba de las minas y producían fibras, telas, etc. Y ya desde esta época se había descrito una enfermedad en estas personas que trabajaban haciendo estas fibras. Sin embargo, el mayor uso industrial del asbesto se comenzó a finales del siglo XIX. Ya comenzando el siglo XX, en Inglaterra se describió la primera persona que tenía una fibrosis pulmonar relacionada con el asbesto, lo que conocemos como asbestosis pulmonar. El asbesto puede ingresar al organismo fundamentalmente por dos vías. Por ingesta, o sea, la gente lo toma, porque por ejemplo hay tuberías fabricadas con fibrocemento, o porque la gente en los sitios donde trabaja no tiene unas buenas condiciones higiénicas, entonces no se lavan bien las manos después de trabajar, entonces por ejemplo van a comer con las manos sucias, entonces al manipular la comida con las manos sucias se pueden ingerir algunas fibras de asbesto, pero la principal manera de que el asbesto ingrese al organismo es por la vía respiratoria. Fundamentalmente de tres maneras: o en el sitio de trabajo, porque trabajo en una mina donde se está explotando, extrayendo el asbesto, o porque vivo cerca de una mina de asbesto donde se hace explotación del asbesto, o vivo cerca de un sitio donde el asbesto se utiliza para fabricar otras cosas como tuberías o telas o pastas de frenos o fibrocemento, o porque el asbesto llega a mi casa. ¿Cómo llega a mi casa? Porque mi esposo, mi papá, un hermano, un familiar trabajan en alguna actividad relacionada con el asbesto y esta persona viene con la ropa y con fibras de asbesto sobre la ropa, y yo soy la persona que recoge la ropa o que la lavo, y entonces mi familiar todo el tiempo, todos los días llega a la casa con la ropa impregnada con las fibras de asbesto, y las personas que estamos en la casa nos podemos exponer a las fibras de asbesto de esta manera. Las enfermedades con las cuales se relaciona la exposición al asbesto, entonces son fundamentalmente tres tipos de enfermedades. La primera es lo que conocemos como asbestosis. La asbestosis característicamente es una enfermedad que se produce en los pulmones, es un tipo de enfermedad que se desarrolla crónicamente y es una enfermedad que no tiene cura. Otro tipo de enfermedad es el cáncer, y este cáncer puede estar localizado dentro de los pulmones o por fuera de los pulmones. En los pulmones da lo que se conoce como cáncer pulmonar, que hay un factor de riesgo para que las personas que se exponen al asbesto desarrollen este cáncer pulmonar, y en el pulmón puede dar otro tipo de cáncer que es el mesotelioma maligno, que es un tipo de cáncer que se produce sobre la cubierta, como un tipo de tela que cubre los pulmones, que se llama la pleura. Entonces allí también puede generarse cáncer, y ambos tipos de cáncer a la fecha
pues hay investigaciones que han tratado de encontrar tratamientos, medicamentos para tratar de revertir o de controlar la expresión del cáncer, pero a la fecha no ha sido posible. Como las fibras el organismo no las puede destruir y están ahí permanentemente, entonces digamos yo estoy trabajando, no sé, en alguna empresa donde estamos usando el asbesto para fabricar alguna cosa. Entonces yo me estoy exponiendo permanentemente, por los pulmones están entrando las fibras, pues por la vía respiratoria están entrando las fibras y las fibras se quedan dentro de los pulmones y el sistema de defensa del organismo empieza a atacarlas. Entonces yo me expongo, el organismo me ataca, no me puede destruir a la fibra, el organismo no puede destruir a la fibra y el sistema de defensa del organismo está siempre ahí atacando, y esto lo que va haciendo es generando un daño crónico en el organismo, porque como la fibra no se va ni se destruye, el organismo siempre siente la necesidad de atacarla. Llega un momento en que el organismo pierde ese balance, esa capacidad de recuperar eso que se está dañando, y entonces aparecen todas esas consecuencias. Lo que conocemos como asbestosis es un proceso de fibrosis. La fibrosis es un fenómeno de cicatrización, y cuando una parte de mi organismo se fibrosa, yo cicatricé, pero reemplacé ese tejido que respiraba, en el caso de los pulmones, por una cicatriz, y la cicatriz no puede respirar. Entonces estamos hablando de los pulmones. Las personas, ¿para qué usamos los pulmones? Para respirar. Entonces yo daño los pulmones y el proceso de cicatrización es con un tejido que no puede respirar. Entonces llega un momento en que mi organismo ha dañado una cantidad de partes del pulmón y es cuando aparece la dificultad para respirar, porque ya hay una gran cantidad del tejido de los pulmones que se cicatrizó y cicatrizó con tejido que no respira. Eso es lo que conocemos como fibrosis. Y lo mismo sucede con el cáncer. Es un grupo de células que no funcionan para respirar, en este caso, por ejemplo, los pulmones, pero que están ocupando espacio, están ocupando nutrientes, están reemplazando las células que funcionan para respirar, y eso se vuelve en un momento inmanejable. Entonces llega un momento en que eso empieza a doler, la persona no puede respirar, y cuando consulta le dicen, ay, usted tiene un cáncer en los pulmones o tiene un cáncer en otra parte de su organismo. En el 2005, la Organización Mundial de la Salud calculó que aproximadamente 125 millones de personas en el mundo estaban expuestas al asbesto en sus trabajos. Eso quiere decir que apenas ahora, en el 2019, estas 125 millones de personas pueden comenzar a notar síntomas relacionados a las enfermedades asociadas al asbesto. Estas enfermedades no aparecen de un día para otro, porque se necesita un cierto patrón de exposición y un tiempo de exposición determinado para decir que a una persona le va a dar esta enfermedad. Entonces se estima que, por ejemplo, una persona que haya trabajado durante al menos 10 o 15 años en una fábrica, por ejemplo, donde se procesaba o se usaba asbesto para fabricar algún elemento, unas tejas o un cemento, etcétera, o una tubería, si las personas no estuvieron trabajando bajo unas condiciones adecuadas de protección, una persona que haya trabajado 10, 15, 20 años sin los elementos y sin las condiciones de trabajo apropiado, se puede demorar 10, 15, 20 años para que si le va a dar o un mesotelioma o un cáncer pulmonar o una fibrosis pulmonar conocida como asbestosis, esta enfermedad se manifieste. Se sabe que en Europa fue prohibido el uso del asbesto la ley se promulgó en el año 1999 y a partir del 2005 ningún país europeo podía estar explotando, fabricando, produciendo nada con asbesto. Pero las personas que de ahí para atrás estuvieron trabajando con el asbesto, se estima entonces que, por ejemplo, del 2005 al 2019 han pasado casi 15 años. Europa espera que a partir de esta época aparezcan una cantidad de personas con enfermedades asociadas al uso del asbesto. ¿Quiénes? Las personas que trabajaban en las fábricas produciendo cosas con asbesto. ¿Por qué? Porque se necesita un periodo de 15 a 20 años después de un tiempo de exposición para que la enfermedad se manifieste. Entonces, por ejemplo, en Inglaterra, para el año 2017 se estima que murieron más o menos 2.500 personas por enfermedades relacionadas con el asbesto. Pero esas personas se habían expuesto antes de la prohibición
y se espera que en los próximos 15 o 20 años el número de personas en Europa muertas por este tipo de enfermedades incremente. Es importante saber cómo manipular materiales de asbesto, más aún si su casa o lugares cercanos a su vivienda pueden contener este material. Mientras la teja, el piso, la tubería no se estén fragmentando, desbaratando, erosionando, si la persona no está cogiendo la teja a desbaratarla para trabajar pedacitos, el asbesto está ahí y no se está moviendo en el ambiente. Entonces, difícilmente una persona que tenga unas tejas en su casa y las tenga en buen estado va a desarrollar una enfermedad porque tenga unas tejas de asbesto en su casa. Pero, por ejemplo, si a su casa la van a desbaratar o usted va a remodelar su casa o va a cambiar el techo y va a cambiar las tejas, entonces lo primero que debe tener claro la persona es que la teja debe llevarse de manera íntegra, no desbaratarla dentro de su casa. Contraseña: Ciencia, Tecnología, Sociedad. Muchas fábricas en Colombia usaron este material para la construcción de diferentes materiales industriales, lo que a la fecha causa anualmente que cerca de 540 personas mueran por enfermedades asociadas al asbesto, según la Contraloría General de la Nación. En Colombia la única mina que está activa en este momento está en Antioquia, está en Campamento Antioquia, un municipio del norte de Antioquia, que produce alrededor de 350 toneladas de asbesto al año. Colombia el mayor consumo de este material está en materiales cementantes, ¿cierto? Como son las tejas de Ternit, recipientes para agua, los tanques para agua que utilizan en todas las viviendas, separadores en los falsos muros que utilizan en los diferentes apartamentos o viviendas, también en la parte automotriz, en las pastas para frenos, aunque este sector se ha ido concientizando, ha ido eliminando un poco este material, pero esas son básicamente las fuentes más discientes en el consumo de asbesto en Colombia. Mi nombre es Ana Cecilia Niño, tengo un cáncer llamado mesotelioma. Ana Cecilia Niño fue una periodista colombiana quien, al estar expuesta al asbesto durante su niñez, fue diagnosticada con un mesotelioma maligno, un tipo de cáncer que está asociado al asbesto y que no tiene cura. Durante sus últimos años de vida y con ayuda de su esposo, Daniel Pineda, decidieron crear el movimiento Colombia Sin Asbesto y luchar por la prohibición del asbesto en Colombia. La Fundación Ana Cecilia Niño, enlazó muchas organizaciones, personas, estrategias que hicieron posible la realidad que tenemos hoy, que es la prohibición del asbesto en Colombia. Ese era nuestro principal propósito. Lo siguiente es buscar la prevención de enfermedades relacionadas con el asbesto. Para eso tenemos varias estrategias. La principal es unir a la academia, y para eso estamos haciendo una invitación para que se unan en las investigaciones necesarias alrededor de las enfermedades que causa el asbesto, alrededor de la epidemiología, investigaciones sobre el estado de cómo se encuentran los elementos en Colombia, lo que tenemos instalado, sobre el proceso de identificación, remoción, disposición de asbesto de la mejor forma posible, que cause tanto daño a la población. En 2019, y luego de 11 intentos, se falló a favor del proyecto de ley Ana Cecilia Niño, el cual prohíbe explotar, producir, comercializar, importar, distribuir y exportar cualquier clase de asbesto en Colombia. Con esta nueva ley que se acaba de aprobar en Colombia, en la cual se pretende que a partir del año 2021 no se explote, no se use el asbesto para ningún proceso industrial, para fabricar ningún elemento que sea de uso común en las construcciones. Se deben establecer unos mecanismos para que las personas o las construcciones mejor que tienen asbesto en su estructura, en el momento en que se vaya a retirar la teja, la tubería, el piso, los elementos que potencialmente puedan tener asbesto, se hagan bajo unas condiciones adecuadas. Entonces la ley debe llevar a que, de alguna manera, yo voy a tumbar mi casa o unas paredes y unas tejas,
la ley debe establecer unos mecanismos, entonces deben establecerse las formas en las cuales estos elementos deben recogerse y deben llevarse a un sitio donde se puedan procesar o darles un uso o un destino final apropiado. ¿Para qué? Para evitar la exposición de la gente al asbesto. Queremos informar y prevenir a otros para que no les pase lo mismo que a ella. Entonces, por eso estamos haciendo un crowdfunding, que es como una barca, una colecta, que se llama Las Alas de Ana. La pueden encontrar en Baco, que es como esa plataforma que permite hacer crowdfunding. Y en este proyecto lo que se piensa es llevar 5.000 libros a 50 ciudades colombianas, haciendo más de 100 conferencias en distintos lugares. Y además de eso, llevar una pedagogía de prevención de enfermedades relacionadas con el asbesto, ya que si no se informa, una persona no se informa, pues fácilmente puede decir, bueno, se prohíbe el asbesto, entonces yo voy a coger las tejas de mi casa o el tanque, lo voy a partir y voy a rellenar los huecos que están al frente. Eso es un peligro en principio, porque el polvo que tiene una teja, que es alrededor de 10% de asbesto, puede generar enfermedades en el futuro para las personas que se vean expuestas. Si estas personas saben el riesgo que tienen al disponerse a este elemento, pues es mucho más, digamos, como baja el nivel del riesgo de las personas que están alrededor o que pueden estar expuestas. En los últimos 5 años, según el Instituto Nacional de Cancerología, han muerto más de 1.700 personas por enfermedades relacionadas con el asbesto. Ya muchos grupos de investigación, ¿cierto?, a nivel nacional y regional, como el ITM, están en pro de regenerar nuevas investigaciones para conseguir materiales sustitutos. Entre ellos está la fibra de vidrio, fibra de carbono o fibras de origen orgánico que en cierta o mayor proporción pueden llegar a sustituir ese tipo de material. Entonces ahora, ¿cierto?, el llamado es a investigar sobre nuevos materiales que puedan llegar a sustituir con menos impacto en la salud, como es el asbesto. Yo creo que más allá es mostrarle, más allá del nombre del proyecto de ley, que se llame Ana Cecilia Niño, yo creo que es demostrarle a la ciudadanía, a las comunidades, a Colombia, que es de 2 personas que no tienen ni interés político, ni económico, ni ningún otro interés que tenga que ver con su lucro personal o su visualización personal, se pueden lograr cambios si uno tiene la verdad a su favor. Yo me siento muy contento, me hubiera gustado que mi esposa viera este momento, que estuviera presente en la firma presidencial de la ley. Lastimosamente ella no va a estar, pero sé que está presente a través de las miles de vidas que en principio la prohibición del asbesto puede salvar. Esto ha sido todo por hoy en Contraseña. Los invitamos a que nos sigan en nuestra fanpage de Facebook. Allí pueden dejarnos sus sugerencias y comentarios y encontrar nuestros capítulos anteriores. Hasta pronto.